Bienvenidos a Ópticos Podcast, el espacio donde tu visión es nuestra prioridad. Cada episodio exploramos el fascinante mundo de la salud visual de la mano de expertos, optometristas, licenciados en optometría y oftalmólogos, desde la prevención y el diagnóstico hasta los últimos avances en tratamientos y tecnología. Aquí encontrarás información confiable para cuidar tus ojos y mejorar tu calidad de vida. Si alguna vez te has preguntado cómo mejorar tu visión, cuáles son las mejores soluciones para tus problemas o simplemente quieres aprender más sobre el increíble sentido de la vista, este es tu lugar. Ajusta bien tus gafas y acompáñanos en este viaje hacia una mejor salud visual. Hola, ¿qué tal a toda la comunidad de Ópticos Podcast? Ya saben, aquí su amigo José Ángel García en un episodio más de esto que tanto nos apasiona del mundo de los lentes. Y el día de hoy tengo una invitada muy especial, una invitada y amiga mía. Ella es la licenciada en optometría Nayeli Cerón. Ella es egresada del Politécnico Nacional de México. Tiene una maestría en administración de negocios y actualmente es la gerente regional de Hispanic Latam para Essilor-Luxottica, nada más y nada menos. Sin mayor preámbulo, bienvenida, Naye. Muchas gracias, José Ángel, por la invitación y tener la oportunidad de compartir con tu audiencia. No, un gusto tenerte por acá. Y bueno, como ya lo sabes, este canal prácticamente es para que sea una guía para toda esa gente que tiene dudas o tal vez verdaderamente no conoce nada del tema del cuidado de la salud visual. El día de hoy vamos a platicar de lo que es la importancia muy relevante del examen visual en niños y cuál es el proceso y quiénes son los especialistas. Sin mayor preámbulo, arranquemos. Perfecto, me parece muy bien, José Ángel. Pues déjame contarte que efectivamente la importancia de la salud visual en niños es algo que deberíamos tener en cuenta todo el tiempo. Y normalmente llevamos a nuestros niños a que los vacunen y a darles un seguimiento con el pediatra. Sin embargo, el cuidar los ojos de nuestros niños nos va a permitir que ellos tengan un buen desarrollo a lo largo de su vida. No solamente en el tema de ver bien, sino también tener un desarrollo social, de convivencia, de seguridad, incluso para poder hacer sus actividades. Entonces, a partir de que los niños nacen, sí o sí deberían tener una valoración visual. ¿A partir de qué edad consideras tú importante? Digo, porque la realidad es que pues todo el mundo creemos que hasta que el niño tiene conciencia y puede hablar de la cartilla de optotipos, figuras y todo esto, Claro. Inicia el examen de la salud visual. Pero cuéntame, verdaderamente, ¿cuándo se puede realizar todo esto? A partir de que nacen, en el primer mes de vida se debe de considerar hacer el tamiz visual neonatal. Este tamiz visual ustedes lo pueden ver incluso en el carnet del niño, donde se registra el carnet de vacunación. Ahí viene también registrado. En este tipo de tamiz, de revisión, se van a considerar la revisión de las estructuras oculares, los movimientos de los ojos, ver que las estructuras estén en buen estado. Vaya, se hace una valoración en general de cómo está este niño a nivel visual y de ahí podemos determinar si el desarrollo va a ser normal. Incluso podemos saber qué graduación tienen los niños, porque ustedes no lo saben y a lo mejor no lo pueden creer, pero los niños nacen con cierta graduación que para nosotros los profesionales de la salud visual consideramos normal. Hay algunos problemas visuales que se van a ir quitando conforme el niño va creciendo, el ojo se va desarrollando, pero también debemos de considerar que vamos a tener niños que van a incrementar o pueden tener una graduación mucho más alta porque desde bebés ya la tienen presente. Tiene mucho que ver también que papá y mamá usen lentes. Es decir, si papá y mamá son usuarios de lentes, o solo papá o solo mamá, la probabilidad de que el niño vaya a tener un problema visual tiene que ver también. Totalmente. Muchos de los problemas visuales son genéticos, son heredados. Entonces, si mamá y papá tienen graduación, usan lentes, seguramente el 100% de esos niños, ese niño sí o sí va a tener graduación. No hay opción de que no, el niño no tiene, o querernos hacer de la vista gorda de que mi hijo no va a sufrir de esto. Al contrario, si mamá y papá ya tienen una graduación, ya usan lentes, definitivamente creo que con mayor razón, a muy temprana edad, deberían revisar a este niño para que empiece a utilizar sus lentes y el desarrollo visual sea bueno. Pero ¿qué sucede si solo mamá o papá
tienen graduación, tenemos el 50% de probabilidades de que sí o sí use lentes este niño. De todos modos, hay que hacer un examen de la vista para estarlo valorando. Cabe mencionar que con los niños, como están en pleno desarrollo, el examen de la vista debe de ser cada 6 meses. Nosotros los adultos nos hacemos una valoración anual, o esperaría que así fuera, ¿no? Que nos hiciéramos ese examen de la vista donde no solamente revisemos graduación, sino estructuras oculares, que todo se encuentre en orden, así como hacemos esos exámenes de sangre o demás para saber que estamos bien. Lo mismo sucede a nivel ocular, pero en los niños cada 6 meses. Esto nos va a permitir ver cómo es el desarrollo de su ojo, el desarrollo incluso de la graduación, y saber si tengo que tomar medidas preventivas a temprana edad. Algo importante que sí deben de considerar es que existe un periodo plástico, José Ángel, que va prácticamente desde el nacimiento hasta los 7, 8 años, que es donde se alcanza la mayor capacidad visual, donde nosotros tenemos que hacer el desarrollo completo de esa visión. No quiere decir que después de esta edad no podamos hacer algo, pero seguramente nos costará más trabajo, ¿no? Es decir, que el niño tenga una buena visión binocular, y nos referimos a que ambos ojos pues trabajen de la misma manera. Consideremos también, papás, que al final del día cada ojo toma una imagen y esto se fusiona y vemos una sola. Pero si tenemos graduaciones diferentes o simplemente no nos corregimos, pues al final del día se empiezan a generar diferentes imágenes a nivel cerebral, por lo tanto, pues al final del día no tenemos una buena visión, y esto se puede ver reflejado en bajo rendimiento escolar, un niño puede ser incluso antisocial porque obviamente no tiene seguridad, y pues algunas otras cosas que tienen que ver de un tema emocional. Y esto evidentemente cada vez puede ir o empeorando si no se atiende de manera anticipada. Prevención debe ser la solución a todo este tema en nuestro México, que bueno, carecemos mucho de lo que viene siendo tener estas costumbres, o más bien es un tema cultural, porque en nuestro país vecino, pues todo mundo, nosotros cada vez que empieza el año, nos jactamos de ir a pagar el predial y está todo en orden, pero dejamos por último la salud visual, y entonces es cuando las consultas se vuelven costosas. Y en Estados Unidos no sucede esto, porque ellos tienen un presupuesto para ello. Mencionas que es importante hacer un examen de la vista a los niños. ¿A partir de cuándo? Digo, el tamiz visual, platicamos un poquito a grosso modo, pero vamos a regresarnos un poquito. El tamiz visual, nos decías que nos va a decir qué es lo que pudiera salir. ¿Cómo nos damos cuenta y quién hace el tamiz visual? ¿Lo hace el ginecólogo? ¿Quién lo hace? No, lo hace un oftalmopediatra, José Ángel. Esta valoración ya la hace un médico con especialidad en pediatría, en donde ellos efectivamente lo que valoran es todo el tema de las estructuras, que haya un buen desarrollo al final del día, que se haya dado bien durante el embarazo, y eso les va a dar visibilidad de que este niño pues va a tener una estructura ocular natural o normal a lo largo del tiempo. Esa es la realidad. Efectivamente, se trabaja en conjunto el oftalmopediatra y posteriormente con un optometrista, pues para dar seguimiento a esto, ¿no? Este trabajo en equipo, al final del día lo que hace es complementar información. Los oftalmólogos, que son médicos, que es importante que también lo sepan, el oftalmólogo es médico con esta especialidad, pues se dedica específicamente a ver todo el tema de patologías o enfermedades que se pueden presentar, no solamente de manera externa, sino también de manera interna. Hablamos de estructuras oculares como el cristalino, como la retina, el humor vítreo, que deben de estar totalmente transparentes, que deben de tener una coloración rosada al final del día, algunas de ellas, pero si ven algo extraño, seguramente pues tendremos oportunidad de tener un tratamiento mucho más adecuado. Adicional a esto, pues también ellos consideran pues el tema genético, como bien lo veíamos, ¿no? Si hay papás que ya traen un problema visual patológico, pues obviamente ponen mucho más atención a saber cómo este niño va a ir desarrollando tal vez ese problema, o si bien simplemente no lo heredó. Muy bien. Bueno, entonces, nace el bebé, pasa en la incubadora, lo que tenga que pasar, si sale bien, bueno, sale y llega a casa, y entonces la primera visita es al pediatra y en paralelo con el oftalmopediatra.
Es correcto. ¿Qué sucede si papá y mamá, bueno, como muchos casos pueden ser que antes de ver este video o algún médico no se los haya dicho, qué sucede si no se realiza el tamiz visual? ¿Cómo podemos detectar que un bebé, un pequeñito, tiene un problema visual? Definitivamente vamos a tener a estos niños con mayor dispersión seguramente, ¿no? Uno de los puntos importantes es que normalmente los niños cuando les mostramos incluso una luz, tú ves cómo sus ojitos la van siguiendo o les enseñas a lo mejor alguna sonaja e incluso empiezan a buscar. Definitivamente cuando vemos que estos niños no tienen un enfoque, hay algo que está sucediendo y es donde nosotros debemos de poner mayor atención. Una vez que detectamos que pueda tener este tipo de situaciones, es importante nuevamente acercarse con el profesional de la salud visual. Y como veíamos o platicábamos hace un momento, si ya sabemos que hay antecedentes familiares, definitivamente hay que dar seguimiento. Muy bien. Y bueno, ¿cuáles serían los problemas visuales que pudiésemos encontrar en los pequeñitos? Porque bueno, hace un momento comentabas, los niños cuando nacen vienen con algún tema refractivo que va a desarrollar para bien o para mal, pero después de este periodo, que también me gustaría saber cuál es el periodo en cuando sabremos qué va a pasar con este problemita. Eh, ¿Cómo saber qué problemas pudiésemos encontrar refractivos? ¿Qué es lo que pudieran desarrollar me imagino que en los primeros años de vida del recién nacido? Totalmente. Los niños nacen con algo que se llama hipermetropía. Okay. Todos nacemos con esa parte. ¿Qué sucede? La hipermetropía es un problema visual en donde tenemos un problema de visión cercana, pero esto es dado porque tenemos un ojo pequeñito y conforme se va desarrollando, pues va disminuyendo esa graduación hasta que podamos llegar a tener una graduación neutra incluso, es decir, no tener que usar lentes para nada. Sin embargo, cuando tenemos papás miopes o con astigmatismo, miopía, una mala visión de lejos, astigmatismo, visión borrosa, cuando tenemos estos problemas, puede ser que el niño sí nazca hipermétrope, pero a muy temprana edad, José Ángel, es decir, a los 6 años, empecemos a empezar a tener problemas de metropización. ¿A qué me refiero con esto? El niño no tiene graduación. Okay. Por lo tanto, va a cambiar a ser un niño miope. Espero estarme explicando con esto. A ver, acláranos un poquito para la gente que no es del ramo. Me estás diciendo que el bebé nace con un problema refractivo para que no alcanza a ver de cerca. Ese es un problema. Conforme pasan los meses o los años, el paciente va creciendo su ojo y llega a ser un paciente métrope, es decir, no tiene graduación, pero puede desarrollar una miopía. Una miopía es un problema refractivo para ver de lejos. Totalmente. ¿Cómo es esto posible que primero nazco, no puedo ver de cerca, pero después me desarrollo y ahora no puedo ver de lejos? Platícanos un poquito de esa parte. Tiene que ver totalmente con el desarrollo ocular. Te decía, nacen con un ojo pequeñito, el ojo empieza a crecer, a desarrollarse y puede desarrollarse un poco más grande, que es donde viene el problema de miopía. Si mis papás son miopes, seguramente este niño tendrá una miopía o a muy temprana edad empezará a presentar problemas visuales para ver de lejos, ¿no? Son estos niños que normalmente podemos ver que se tienen que acercar al pizarrón, que el rendimiento escolar no es bueno y demás, o simplemente tachamos a los niños que no aprenden, ¿no? O sea, el típico burrito. Exactamente. Sí, claro. Pero lo primero que tendríamos que considerar es, papá, yo estoy usando lentes, cuando le hice un examen de la vista al niño, cómo salió en el tamiz visual, qué graduaciones, cómo se va desarrollando el tema de la graduación, porque si le estamos comentando que es cada 6 meses, entonces yo cada 6 meses seguramente encontraré un cambio significativo. Y cuando digo significativo, quiere decir que desde un .50 dioptrías o una dioptría está cambiando cada 6 meses. Ahí ya es una alerta en donde me está diciendo que mi hijo, el desarrollo ocular de mi hijo se está acelerando, ¿no? Por lo tanto, seguramente a una edad muy temprana va a empezar a usar lentes para ser un niño miope, pues. Muy bien.
Entonces, ahorita que hablas un poquito también de la miopía, bueno, perdón, me voy a regresar un poquitito. Mencionas la relevancia de hacer una visita periódica de cada 6 meses. Esto es porque el ojo está en desarrollo, entonces podemos encontrar con mayor rapidez algún tema visual, porque, y lo quiero recalcar porque muchos papás, y también para quienes no tienen hijos, cuando vamos a la visita con el oftalmólogo o con el optometrista, la recomendación siempre es la visita cada 12 meses, es decir, una vez al año, y regresamos cuando el alambre de la patita del armazón ya no da más, o la cinta de aislar ya no sujeta la lente y lo parece como si trajeras unas cejas, es espantoso. Entonces, es muy importante, bueno, papás, si esto no lo estamos haciendo nosotros por apatía, porque por el día a día, por lo que gustes y mandes, es muy importante que en el niño sí tengamos esa precaución y esa cultura de estar cada 6 meses llevando al pequeño a la revisión, porque después vamos a tener problemas de bullying, temas de aprendizaje, temas de bullying, el cuatro ojos, el fondo de botella, y si podemos detectar esto de manera temprana, ¿se puede prevenir? ¿Se puede corregir hoy en día? Totalmente. Creo que hay que ir segmentando o hablando por pasos. Número 1, ¿los niños deben usar lentes? Claro que deben usar lentes. O sea, tenemos, creo, como bien mencionabas al inicio, la cultura en México es que si usas lentes, algo tienes malo, ¿no? No. Afortunadamente, hoy en día vemos más niños con lentes. Creo que el hecho de esta información que está llegando a más gente nos ha permitido de alguna forma que los papás sean conscientes de la situación visual de sus hijos. Entonces, ¿usar lentes es malo? No, no es malo. ¿Podemos corregir el problema visual? Sí. Ojo, no lo quitamos con los lentes, no se va a quitar. Se corrige, es decir, un niño que no ve bien, lo podemos llevar a tener una muy buena visión, hablar de una buena capacidad visual, es decir, que la visión alcance su máxima expresión, por decirlo de alguna forma. Okay. Ver, bueno, o sea, ver a detalle, desarrollar la estereopsis, que es ver en 3D, ¿no? El saber que hay un objeto detrás de otro definitivamente es algo que nos permite, pues, desarrollarnos visualmente y hacer nuestras actividades. ¿Cuántos niños que gatean, por ejemplo, chocan mucho, ¿no? O cuando caminan se caen a cada rato, justamente pues porque no tienen un buen desarrollo visual. Entonces, esos son red flags de temas visuales. Entonces, es muy importante porque hay muchos papás y mamás que dicen, pues es que todavía está pequeñito, oye, es que su primito pudo desarrollar esta capacidad de la distancia y el espacio mucho más, pero él es un poquito de lento aprendizaje, entonces no tiene absolutamente nada que ver, ¿verdad? No, totalmente nada que ver. Entonces, sí o sí, hay que usar lentes con estos niños. La otra parte que creo que tenemos que considerar también es el tema de, como bien decías tú, sí, el tema de bullying y demás, que creo que también ha disminuido un poco porque vemos más constante, pero también creo que debemos involucrar a los niños durante el examen de la vista. ¿A qué me refiero con esto? Si bien el papá es el que está preocupado y al final del día es el que hace la inversión en los lentes del niño, los niños deben de participar en este aspecto, ¿no? Me refiero a que pues se sientan cómodos con los lentes y demás, que si quieres hablamos un poquito más adelante de eso. Pero al final del día sí o sí tenemos que hacerlo. Ahora bien, te comentaba, se corrige, es decir, con lentes el niño va a ver bien, si se quita los lentes el niño va a ver mal. Okay. Ahora bien, siguiente punto que es muy importante. En el tema de la miopía, principalmente, José Ángel, estamos teniendo una pandemia silenciosa en donde los niños hoy están cayendo en un tema de miopías a muy tempranas edades. Y esto tiene que ver mucho por los trabajos en visión cercana. Si nosotros nos regresamos 10, 20 años antes, no existían dispositivos digitales, prácticamente pues era papel, pluma, distancia de trabajo, los niños usaban un cuaderno, un pizarrón de gis, etcétera, etcétera. Hoy los niños mandan la tarea por computadora, les piden investigar en los buscadores del internet, toman clases virtuales. Pandemia definitivamente vino a empeorar esta situación
porque las nuevas niñeras pues se llaman iPads y se llaman celulares, Y ¿estarás son de muy acuerdo? económicas. Exactamente. Y no le pagas de más, ¿no? También. Entonces, ¿qué sucede? Que nuestros ojos están diseñados para ver de lejos. Cuando vemos de cerca estamos haciendo un esfuerzo y nuestros niños hacen un esfuerzo todavía mayor y por más largo tiempo y por largas horas. Hoy yo les pregunto, ¿no? O sea, ¿cuántos niños vemos en la calle jugando? Cosa que anteriormente era muy común, ¿no? Que te fueran a tocar para ver si ibas a salir a jugar. O si rompías un cristal. Totalmente, era lo natural, lo normal. Pero hoy en día eso ya no pasa. Hoy los No, niños ya no. no quieren ni salir. Ni el Halloween. Exacto, totalmente. Entonces, esa parte está conllevando que haya otros problemas que los profesionales de la salud visual tenemos que atender. Y esto se llama miopías magnas. Es decir, ya era un paciente que iba a tener una miopía alta, pero ahora es magna, o sea, se vuelve más alta todavía. Entonces tenemos un problema que tenemos que prevenir, como bien decías. ¿A qué me refiero con esto? A que debe de usar sus lentes. Existen algunos lentes especiales incluso para poder controlar esta parte y evitar que se desarrolle más la miopía. Ok. Pero es muy importante que no consideren que nada más afecta el no ver bien, sino que puede tener una afección a nivel de estructuras, a nivel de tener un desprendimiento de retina. Que eso es muy peligroso. Totalmente. Y para que ellos comprendan qué es esto, la retina es la capa más profunda de nuestro ojo y es muy parecida a una telita de cebolla, más Ok. o menos. Entonces, ¿qué sucede? El ojo sigue creciendo, creciendo y por lo tanto llega un punto donde esta pequeña tela, esta pequeña capa ya no logra mantenerse sostenida. Por lo tanto, se desprende y ahí entonces empezamos con problemas hasta de ceguera. Aquí es donde ponemos el meme del Spider-Man que está sujetando, Sí, deteniendo el tren y qué es lo que va a suceder, ¿no? totalmente. Sí, ¿no? Sí, tal cual. Entonces, estamos hablando de una corrección que podemos prevenir incluso con lentes especiales, donde el niño va a tener una buena visión, pero al final del día vamos a tener esta opción de poder disminuir o poder controlar que siga la miopía magnificándose. Ok. Y aparte de esto, pues obviamente podemos considerar a lo mejor dentro de este tratamiento, pues temas como descansos, ¿no? Y que el niño tenga cierta convivencia con el exterior, ¿no? Sí, claro. Que vea a lo lejos, que descanse sus ojos, que tratemos de que no todo el tiempo esté pegado en el dispositivo digital, que de verdad tengan estos descansos en donde va a permitir una relajación ocular y obviamente va a ayudar a que va a beneficiar a que esa miopía pues no se vuelva más grande. Esto tiene que ver mucho, bueno, al menos en lo que me ha tocado ver con familiares. De pronto el niño está trabajando con tableta, con celular y se talla los ojos y nosotros decimos, el niño tiene sueño. No. El término de vista cansadera para los pacientes mayores de 40 años, hoy día estamos teniendo pequeños con este problema y ojo seco, cuéntame de eso. Totalmente. Primero, ¿qué sucede? Cuando nosotros estamos frente al dispositivo digital, parpadeamos mucho menos. Okay. Por lo tanto, la evaporación de la lágrima, que es la que lubrica, humecta y nutre nuestro ojo, se empieza a perder. Entonces, ¿qué sucede? Yo empiezo a parpadear, obviamente empieza a haber fricción, empezamos a tener problemas de ojo rojo, empezamos a tener inflamaciones oculares, por lo tanto se puede confundir incluso en que no estoy viendo bien, pero realmente mi córnea está muy inflamada, que es la estructura más externa del ojo, y que cuando se te mete una pelucita, una basurita y te duele y te molesta, esa es la córnea la que está molestando. Entonces, tenemos que considerar como todos esos aspectos. Adicional a esto, José Ángel, como bien lo dices, el niño se talla los ojos. Los niños no son conscientes de tener las manos sucias o limpias. Correcto. Ajá. Por lo tanto, no solamente tiene que ver con ojos secos. Ya estoy hablando de tener un tema de infecciones, porque obviamente al no tener ese cuidado y tocarme los ojos, y al ser una de las estructuras más expuestas, definitivamente tiene una alta convivencia con bacterias. Muy, muy interesante esta parte porque bien lo dices, el niño no tiene conciencia de la mano sucia, no tiene conciencia del daño que se está haciendo. Entonces, sí es muy importante, papá y mamá, en manera de lo posible, porque hay ocasiones en que, bueno, pues están trabajando y a lo mejor ellos están en casa o están con la abuelita y la abuelita está haciendo la comida. Pues tratar de alguna manera estar
supervisando el uso de los dispositivos digitales. Digo, entiendo que hoy día a los niños no les interesan las caricaturas, sino que todo lo que se ve en redes sociales, pero ¿qué tanto funcionaría? Por ejemplo, no sé, si están viendo a Loli Pamplín o qué sé yo, la gallina no sé qué rollo, o Beli Beto y lo están viendo en el celular, eh, ¿ayuda en algo ponerlo en una Smart TV en lugar de un dispositivo? Digo, al final del día el daño es el mismo porque pues las televisiones están hechas en base a tecnología LED, que también es un veneno para los ojos. Cuéntame esto. Acabas de tocar un tema que debemos de tener en cuenta no solamente chicos, sino también adultos, Así ¿no? es. Hablar del tema de esta contaminación lumínica con la que estamos conviviendo el día de hoy. Anteriormente, pues era nuestro foquito incandescente, color amarillo, y con eso sobrevivíamos, pero Así hoy es. tenemos lámparas fluorescentes, tenemos focos de luz blanca, de luz LED, que al final del día yo siempre lo digo, mi recibo de la luz lo agradece, Pero tus ojos pero no. mis ojos no. Claro. Efectivamente. Entonces, ¿qué debemos de saber de esto, José Ángel? Que este tipo de iluminación emite algo que se llama luz azul. Ok. Esta luz azul la podemos dividir en dos partes. Una parte que va a ser benéfica, que al final del día nuestro cuerpo la necesita, que le llamamos luz azul turquesa. Ok, muy bien. ¿A qué me refiero con esto? ¿Para qué me beneficia? Existe algo que se llama ritmo circadiano. No entremos en terminología. ¿Para qué es esto? Para que regule mis actividades durante el día y la noche. Tan fácil como esto. Ustedes están durmiendo y dicen, hoy sábado, domingo, me voy a levantar hasta que ya no pueda. Pero empieza a entrar la luz a tu recámara, a tu habitación, inmediatamente despiertas. ¿Qué sucede ahí? Se deja de secretar una sustancia que se llama melatonina. Ok. Esta melatonina lo que dice es, ya es momento de levantarse, y permite que cuando ya se deja de producir, todo nuestro cuerpo empiece a activarse, ¿no? Mi corazón alcance un ritmo cardíaco normal, mi sistema digestivo empiece a trabajar, mi cerebro empiece a poner atención, a estar alerta. Eso es lo que sucede. Sin embargo, existe otra parte que es la luz azul nociva, la luz azul violeta nociva. Okay. Que hay un punto en donde justamente este tipo de luz puede causar un problema a nivel visual, a nivel de retina, es decir, que puede causar una malformación celular y obviamente puede llegar incluso a la ceguera. Estos son problemas que no quiere decir que porque yo vi una hora, el día de mañana tengo un problema, ¿no? Y seguramente habrá otras condiciones que se van sumando, pero que al final del día esta luz azul puede ayudar a que se detone el problema. Entonces, ¿qué sucede? Que no tenemos que tener una alta convivencia con los dispositivos digitales o bien usar protección. Yo he escuchado muchas veces, y seguramente tú también, que llegan a la óptica preguntando por lentes para la computadora. Así es. ¿No? Porque saben que de alguna forma molesta, pero creo que no saben el impacto que tiene esta luz hoy en día en nuestros ojos. Y este tema de la luz azul, José Ángel, tiene muchos años, ¿eh? O sea, no creas que esto es nuevo o que desde que aparecieron las computadoras. El problema es que hoy lo cargamos en el bolsillo todo el tiempo. Y yo le pregunto a tu audiencia, ¿cuántas veces revisas tu celular sin que haya sonado? No. Todo el tiempo lo estamos revisando. Sí, claro, claro. Incluso hay una película que se llama Internship, son unas personas que vendían relojes, entonces traen a la fábrica y no les avisan, entonces cuando van con su jefe les dice, oye, ¿por qué no nos avisaste? Dice, mira, le pregunta a la secretaria qué hora es y agarra el celular a la hora, entonces incluso hasta para la hora, ¿no? Entonces totalmente. Todo esto, esta parte que comentas, fíjate, haciendo un paréntesis del tema que estamos tocando, del tema de niños, pero que también tiene mucho que ver. Entonces hablamos de que existe la luz azul nociva y la luz azul, es decir, un espectro de luz, lo necesitamos, como la epidermis y dermis, que necesitamos radiación, etcétera. Pero muy importante, muy importante para toda la gente que esté viendo este episodio, la luz azul no es radiación ultravioleta, no. Es luz azul visible, es decir, todo lo que hace que se conformen los colores que nosotros podemos ver. Entonces, es muy importante que todos sepan que cuando hablamos de luz azul no es algo invisible, es decir, es lo que estamos
lo que el ojo está viendo a cierta cantidad de nanómetros, que es una medida con la que se mide la luz y la radiación, pero no es un rayo ultravioleta. Esto es muy importante porque al momento de hacer la elección de sus lentes de preferencia, consideren esta parte. Por favor, eso debe de ser definitivamente. Algo también que es muy importante considerar, José Ángel, es que la luz azul te permite estar más tiempo despierto. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo? Muchas veces la gente dice, ya tengo sueño, ya me voy a acostar. Y dice, bueno, voy a ver un ratito redes sociales. Y esos 5 minutos se volvieron 1 hora, 2 horas. Y es porque justamente la señal que se manda al cerebro con esta cantidad de luz es que todavía hay suficiente luz para mantenerme despierto. Exacto, lo que te dice es de día y todavía no es tiempo de dormir. Para toda la gente que de pronto llega a los trabajos emocionadísimos porque vieron un capítulo de Netflix y dijeron, es que vi un capítulo, está muy buena y te vas ganchando y me dormí a las 4 de la mañana. O sea, verdaderamente es que, bueno, quizás sí pudo haber estado muy buena, pero realmente es que el cerebro tiene la indicación de que es de día, se acabó. Exacto. Y por eso no duermo. Entonces es muy importante por las noches omitir en la manera de lo posible ver esto, ¿no? Los especialistas del sueño nos dicen que deberíamos de dejar de 2 horas a 2 horas y media antes de irnos a dormir los dispositivos digitales, que en este tiempo se produce la suficiente melatonina para nosotros tener un descanso normal. Entonces, solamente consideren esta parte de que si quieren que sus niños se duerman de forma inmediata, pero estuvieron 3 horas con el celular, entonces ahí viene el problema, es que el niño no se quiere dormir, el niño está muy inquieto, el niño definitivamente el proceso natural no está sucediendo. Y fíjate qué interesante lo que acabas de comentar, porque comúnmente cuando a los niños les quitas el celular y pasa un periodo que nunca lo medimos hasta ahora que lo comentas, dice uno, el niño ya se aburrió, ahora sí ya se va a dormir, ya se aburrió. No, es porque está segregando la melatonina y entonces este proceso que hoy día el especialista indica que dejemos cierto periodo previo al descanso de utilizar dispositivos. Entonces, todo tiene un porqué. Esto es muy interesante. Totalmente. Porque papá y mamá dice, ves, ya se aburrió el niño y no es eso. Entonces, es esta parte. Regresando al tema y continuando con los niños, ¿quién es el indicado para hacer un examen de la vista? ¿Es el mismo examen? ¿Es el mismo protocolo con un paciente adulto? Platícame esto porque a veces creemos que es exactamente lo mismo y ahorita voy a tocar un tema muy importante también que hace un momento comentaste, pero que voy a pisar algunos callos con los papás. Cuéntame cómo sucede esto con el examen, si es lo mismo, quién lo hace, hablemos de ello. Mira, o sea, nosotros sabemos y creo que es conocido de una manera coloquial, por decirlo de una manera, que nuestros niños son de plástico, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, esto quiere decir, o ya pasándolo a un tema más técnico, que están en pleno desarrollo, por lo tanto, sus estructuras en general son más flexibles, digámoslo de alguna forma. Los adultos, al ya tener una madurez, nuestro examen de la vista lleva un proceso que es digamos, relativamente menos laborioso que con los niños. ¿Qué sucede? Nuestros niños, al tener estructuras no maduras y tan flexibles, pueden cambiarnos la graduación cuando estamos en un examen de la vista. Wow, entonces esto traducido a tema profesional es que enfocan de manera muy rápida. Exactamente. Ok, muy bien. Nuestros niños cambian de un punto a otro, de una graduación a otra, pueden ser totalmente hipermétropes y cuando yo hago un examen de la vista tradicional, digamos, puedo encontrar una miopía. Entonces, ¿qué sucede aquí? Yo necesito hacer un examen de la vista en donde pueda controlar un poco esta situación. Y hay diferentes técnicas que se pueden utilizar. Número 1, controlado por un oftalmólogo, es decir, se tienen que poner unas gotitas para que el niño deje de acomodar su ojo. Acomodación, hago hincapié de qué es esto, es ese proceso que llevamos para ver de lejos y para ver de cerca. Mi ojo se acomoda para ver a diferentes distancias. Cuando nosotros usamos estas gotitas, que se le llamamos midriáticas, lo que hacemos es que el niño deje de tener esta acomodación y que realmente yo pueda encontrar la graduación real. Aclaro, esto lo hace un oftalmólogo.
¿ok? Ok. Si no- ¿Oftalmólogo general, oftalmopediatra? De preferencia un oftalmopediatra, que Ok, siempre es el que tiene esta especialidad, sin embargo los oftalmólogos pueden hacerlo. Ellos tienen la capacidad, la licencia, el estudio para saber si le podemos poner un medicamento como este a un niño. Entonces, obviamente ellos son los que nos van a decir de qué manera van a poder trabajarlo. muy bien, Ahora bien, este podríamos decir que es un examen de la vista un poco invasivo porque estamos poniendo un medicamento. Sin correcto. embargo, existen otras técnicas en donde tenemos un cuarto totalmente oscuro, en donde, ¿qué sucede cuando estamos en una habitación oscura? Al no tener visión, mi ojo se relaja y si no veo, Ujú. entonces al final del día pudiera yo obtener una graduación, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Entonces, totalmente, esta es otra técnica que se puede utilizar con los niños para obtener nosotros una graduación también específica. Esta técnica normalmente utilizada por licenciados en optometría, Ok, quienes realizan estas pruebas, y hay quienes también tienen esta especialidad en pediatría, en donde empiezan a detectar, incluso empiezan a dar terapias visuales, para que obviamente los niños puedan desarrollar su máxima capacidad visual. entonces, papás, mamás, muy importante entonces buscar una óptica especializada en niños o en su defecto un oftalmopediatra y no escatimar en el costo, que es lo que hablaba de que iba a tocar callos. Hace un momento decías, el niño hay que hacerlo partícipe del examen visual y la relevancia y la importancia del resultado del mismo. Y hay un concepto, creo yo, que es muy equívoco, muy erróneo, que es el dame la lente más barata porque le voy a cambiar la graduación a los 6 meses, o dame la lente más económica porque mi hijo es una lumbre. Y creo yo que eso se pudiera evitar. Hoy en día hay muchas armazones diseñadas para los pequeñitos y yo creo que quien debe de elegir el armazón es el niño Totalmente. para que no se lo quite, y número dos, pues precisamente para que lo cuide y no sea lumbre. ¿Qué tan importante es esta parte? Y además, ¿qué relevancia tiene una lente adecuada y preferentemente diseñada para niños? Cuéntame eso. Totalmente. Me gustaría hacer un comentario Ujú, antes de pasar a esta parte claro, en donde el niño, cuando estás en el examen de la vista, o sea, la participación que tiene el niño en todo. El examen de la vista, ¿para quién es? Para el niño. justo para el niño, es correcto. Entonces, muchas veces, y seguramente te ha pasado, me ha pasado, compañeros les ha pasado, que está el examen de la vista, le preguntas el dibujo o le preguntas la letra y el papá no la ves. O sea, papás, por favor, permitan que el niño responda, observen qué está sucediendo, o sea, hasta cómo es que su niño percibe el mundo, ¿no? Y que ustedes sean conscientes de eso, pero dejen al niño que responda. Justo eso es más o menos darnos una idea de cómo el niño está percibiendo la vida al final del Exacto, día, ¿no? exacto. Entonces, primera sugerencia, papás, entendamos que el niño tiene que responder porque yo como profesional necesito saber cómo ve, o sea, qué capacidad hay Ok. visual. Pasamos a la óptica ahora sí. Como Ujú. bien decías, el éxito que podamos nosotros tener con el uso de las lentes, de los lentes como tal en un niño, es que tanto le gusten al niño. Entonces, si yo papá estoy escogiendo lo más económico, el color que no le gusta al niño, la forma que no le va bien y demás, yo hoy pregunto, o sea, ¿quién usa algo que no se le vea bien? O Así sea, es. esa es la realidad, nos gusta ver bien y nos gusta vernos bien. Por lo tanto, nuestros niños tienen el mismo derecho de tener esta gran opción. Afortunadamente, que quiero que también sea relevante este comentario, de que hoy en día tenemos mucho más opciones, como bien decías, anteriormente era tratar de adaptar un lente de adulto a un niño. Ujú. Hoy existen armazones para niños. Recomendación número 1, a un niño se le coloca un armazón para Para niños. niño, exacto. No uso el armazón más pequeñito para adulto que le pueda quedar al niño. Eso no debe de ser. La otra es opciones. Tengan una conversación con su profesional de la salud visual para entender un poco el tema de presupuestos, porque creo que es válido, Muy bien. ¿no? La segunda es entendernos, que el papá también comprenda que no porque el niño, no porque crean que es un niño,
va a terminar perdiéndolos, ¿sabes? O los va a terminar rompiendo. Esto pasa casi siempre cuando al niño no le gusta. Es una manera o un estilo de resistencia. Total. Porque no me gustó, no me agradó y se acabó. Es como cuando la comida le das calabacitas al niño, no le gusta, entonces se les da al perro y el pobre perro, ¿qué culpa tiene, no? Totalmente. Entonces, literal, ¿qué tiene que suceder? Que le guste al niño. Pero en esta conversación con el profesional, creo que podemos llegar al acuerdo de decir, ¿sabes qué? Necesito presupuesto más o menos de esto. Muéstrale los modelos a mi niño que le puedan quedar, que le puedan ir bien, los colores. Yo tuve una paciente, José Ángel, acá entre nos, en donde la No, niña... acá entre nos, acá entre todos los que nos Sí, están escuchando, pero... que seguramente no es mucha gente, pero... No, seguramente es mucho, pero entre nos, acá entre nos, porque yo sé que de aquí no va a salir. Sí, claro. Pero yo tuve una paciente que era demasiado morenita y traía un armazón verde agua, su carita era redonda, el armazón era redondo. Entonces, la niña llegó con una inseguridad a verme. Claro. Dijo, a ver, ¿ahora qué me vas a colgar? Graduación alta, o sea, fue una opción el por qué no incluso hablar de un tema de lentes de contacto en niños, porque la niña tenía una graduación interesante, se le hizo una recomendación de un lente de descanso, obviamente, un armazón que le gustara, que fuera con la forma de su rostro, un color que le resaltara, que se le viera bien. Entonces, obviamente, esta niña, yo recuerdo cuando llegó y también recuerdo perfectamente cuando la niña, regresó a los 6 meses. Era otra niña. Con otra actitud completamente distinta. Con otra actitud completamente diferente. Y eso también impacta en el desarrollo del pequeño, es decir, le cambias la vida visualmente, pero en la seguridad que va adaptando para el desarrollo de su vida, le va a ayudar de manera exponencial, ¿no? Totalmente. Acabas de mencionar algo muy importante, hablas de lentes de contacto. Y hay muchos papás que creen que o ignoran que el lente de contacto es una opción. Y bueno, platícanos del tema del lente de contacto, eso es interesante. Totalmente. ¿Los niños pueden usar lentes de contacto? Por supuesto que pueden usar lentes de contacto. Es una gran opción, les da seguridad, sobre todo cuando tienen graduaciones altas, como te comentaba. Permiten hacer actividades. Justo con esta niña, la niña practicaba taekwondo. La mamá le quitaba los lentes para el taekwondo. No, pues perdía siempre, pobrecita. No, bueno, ya te imaginarás cómo llegaba a su casa la pobre paciente. Entonces, ¿qué sucedía? Que lo que hicimos fue alternar. Cuando ella tenía estas actividades deportivas, usábamos lentes de contacto para su día a día normal, a ir a la escuela y demás, usaba su armazón normal. ¿Qué sucedió? Que existen, lo que deben de saber es que existen diferentes lentes de contacto en los cuales el reemplazo debe de ser más frecuente en niños, por lo que hablábamos anteriormente, son un poco más descuidados, pueden adquirir alguna infección. Sin embargo, cuando usas un lente que te lo pones hoy y lo quitas y lo desechas, y al siguiente día o dentro de 3 días te pones uno nuevo, reduces considerablemente el tema de que pueda existir alguna infección. Esa es la primera, o sea, no le tengan miedo, papás. La segunda que yo pude comprobar definitivamente es que los niños son mucho más dedicados y disciplinados que los adultos. A ver, platícame esto. Al momento de utilizar los lentes de contacto, me estás diciendo que ellos hacen el protocolo, se lavan sus manitas, siempre tienen la solución para guardar sus lentes. Digo, porque yo conozco muchas personas, no quiero pisar callos, pero conozco muchas personas que incluso dicen, le voy a echar el agua del garrafón, y acabo que es súper purificada. No. Efectivamente, cuando tú educas a los niños referente a este tema, algo que me encantaba de esta paciente, que la pongo mucho de ejemplo, es que ella llegaba con un estuche que cuando adquirió los lentes de contacto, venía con su solución, con su estuche y con su toallita, ¿no? Entonces la indicación, la toalla siempre debe de estar limpia, el estuche se enjuaga, los lentes se cuidan de esta manera, se guardan de esta. Entonces cuando ella llegaba y teníamos que hacer el proceso, ella ponía su toalla, se lavaba sus manos, pero es muy importante cómo uno como profesional educa a estos pacientes y cómo ellos adoptan como todo este tipo de cosas. Entonces es importante como esa parte de que consideremos, ¿no? De que los niños pueden ser educados de esa manera y que no creamos que son incapaces
de utilizar este tipo de problemas que son incapaces de utilizar este tipo de soluciones porque al final del día son muy disciplinados para utilizarlos y además adoptan este tema del lente de contacto para el largo de su vida. Entonces, considérenlo. O sea, muy relevante, o sea, si papá y mamá no son buenos con el protocolo, digo, no significa que el pequeño vaya a ser descuidado o vaya a tener alguna una constancia con esto. Fíjate que qué importante que menciones esto de los lentes de contacto, porque como bien dices, hay muchos niños que practican deporte, Ujú. actividades diversas, y bueno, entonces ahí es una solución. Y lo que mencionabas también, el protocolo en la manera en que esté muy especializada la óptica para atender a los pequeños, ese protocolo de tu toallita, tus manos limpias, lo mismo para lentes, digo, yo me he fijado y he visto muchos lugares en donde están muy especializados en el manejo de atención visual infantil, en donde el protocolo es con mis dos manos me quito mis lentes, con mis dos manos me pongo los lentes. Los lentes no son para prestarlos para los amiguitos, No. los lentes no son diadema, ojo, ahí mamás, pues, sobre todo las mamás. Ujú. Entonces, el niño es una esponja, ¿no? Total. Y entonces ahí la relevancia de ir a un lugar especializado en atención infantil. ¿Qué otros problemas pudiésemos encontrar en pequeños? Este, Identificarlos si hoy día no hemos sido capaces o no hemos tenido la oportunidad de ir a un especialista. ¿De qué manera nos podemos dar cuenta? ¿Cuáles son los patrones que un niño con problema visual puede presentar? Casi siempre la primera persona que nos hace saber esto es el maestro o la maestra. Es decir, la Ujú. baja de calificaciones Sí, no es porque el niño no sí, tenga capacidad intelectual. exacto. Entonces, ellos son los primeros en detectar. Creo que hoy en día también a los profesores se les ha dado o hecho conciencia de esto, por lo tanto tienden a observar un poco más a los alumnos, o por lo menos preguntarles, ¿no? De decir, oye, si te sientas aquí adelante, ¿ves mejor? Sí, sí veo mejor. O ves que el niño se acerca demasiado para poder escribir o se acerca demasiado al pizarrón. Esa es de las primeras cosas que debemos de considerar o de las primeras signos que los maestros nos dicen. La otra, la constancia de los dolores de cabeza, José Ángel. Ok, muy ¿Y, interesante. ¿Y por qué? Porque haces un esfuerzo visual. Casi siempre los dolores de cabeza van a ser en la zona frontal porque es donde se hace el mayor esfuerzo. No quieres ver todo el tiempo, estás esforzándote por aclarar la imagen. Entonces es otro tema. Muchas veces los papás pueden pensar algo, decía un profesor, ustedes quieren hacer cirugía sin antes de revisar al paciente. Sí. Entonces el papá ya lo está llevando a lo mejor a otra especialidad cuando simplemente necesita hacer un buen examen de la vista. Única y sencilla y una buena corrección, Sí. una corrección visual. Y pacientes que tienen graduaciones con astigmatismos relativamente medios altos pueden presentar incluso hasta vómito. O sea, porque Tanto tienen, sí. sí, pueden tener un problema de náuseas porque no están enfocando, porque tienen un problema de enfoque y demás. Entonces, muchas veces asociamos, nunca lo hubieras podido pensar, ¿no? De que por eso está el niño teniendo esta reacción, pero es justamente por ese enfoque o esfuerzo que tenemos, que hacemos constantemente. El lagrimeo también puede ser un proceso de tema de una graduación. Les decía yo, el esfuerzo visual que hacemos, el aclarar la imagen, el frotarme el ojo rojo definitivamente creo que es algo que debemos de considerar. Claro. Importante, niños y adultos, no usemos gotitas para los ojos rojos. Antes de ver al especialista, Especialista. ok. Perdóname, ¿a qué refiero con esto? Que cuando yo uso una gota para el ojo rojo, obviamente lo que hago es contraer el vasito para que se vea mi ojito más blanco, pero me está escondiendo un problema a mi profesional de la salud visual. Entonces yo necesito saber si es un tema de esfuerzo visual o si es un tema ya que consideramos de una patología, a lo mejor una presión intraocular alta, etcétera, etcétera. Entonces, papás, por favor, no gotitas, visiten al profesional de la salud visual para que puedan diagnosticar de la mejor manera y se les dé el tratamiento adecuado. Si el día de mañana se necesitan estas gotas, que sean recetadas por el especialista. Y para las abuelitas,
el lavado de ojo con la manzanilla, por favor, No. omitan esa parte. En el mejor de los casos con la manzanilla, pero no sé. Utilizan cada cosa. Que pasar, calentar o tatemar los chiles y pasarlo por el ojo, o que la mosca te camine en el ojo. No sabes. ¿Cómo logramos eso? Digo, Daniel San lo pudo hacer, atrapar una mosca, pero que te camine una mosca, wow, qué increíble. De verdad que no. La telaraña, no, esa es para las cortadas. Sí, pero muchas cosas hemos podido ver en consulta. Y cosas que uno dice en qué momento hacen, o sea, simplemente te cae una gotita de chile o de limón en el ojo y es algo que es intolerable y la gente lo quiere usar como remedio casero. Va a empezar los remedios caseros, señores, a nivel ocular. No funcionan. Dentro de también algunas posturas cuando saber que el niño tiene un problema, pues bueno, es la inclinación de cabeza hacia un lado, es porque presenta algún astigmatismo y está compensando, o entrecerrar los ojos, que trae un problema visual de miopía, que está tratando, toda la gente que está esperando el camión o el metro y que ve y para ver si es un tema de miopía, y en un pequeñito, pues es muy fácil. En la parte deportiva, también, si hay niños que no desarrollan capacidades deportivas, tiene mucho que ver lo que viene siendo el tema visual, ¿no? Totalmente de acuerdo. Uno de los principales temas que desarrollan a los atletas olímpicos, por ejemplo, o atletas profesionales, trabajan mucho con su nivel de respuesta visual. Entonces tienen que estar sí o sí bien corregidos para poder desempeñarse, como veíamos o platicábamos hace un momento, ¿no? El tema de distancia y espacios, para que puedan alcanzar la meta, para que puedan pasar una estafeta, para poder hacer un tiro al blanco. O sea, toda esta parte sí o sí tiene que ver con un tema de visión. Entonces, desde niños tienen que desarrollarse. Incluso veíamos ahorita el tema de lentes de contacto, pero hay papás que a lo mejor, ¿sabes qué? Conozco a mi niño y definitivamente tal vez esta no va a ser la opción. Existen gogles, ¿no? Que permiten que este lente no se esté resbalando, recayendo, y que tenga, y que le dé esa funcionalidad a la vista del niño, ¿no? Muy bien. Bueno, Nay, pues muy enriquecedora esta charla, y que el tema de niños y salud visual en pequeños es súper amplia. ¿Algo más que quieras agregar a esta plática, que digas tú, no quiero que se quede esto en el tintero? Claro, el tema de las lentes, José Ángel, una cosa es el armazón y otra cosa son las lentes. Ok, interesante. Las lentes, número uno, ¿qué deben de usar los niños? Existen lentes mucho más económicas, sí, pero lo que sí o sí debería usar un niño es un material que se llama policarbonato. Ok. El policarbonato es un material que le va a dar una resistencia al lente, al uso de los niños, porque al final del día lo que buscamos es que el lente no intervenga con su dinamismo del niño, que él pueda hacer sus actividades lúdicas sin ningún inconveniente. Esto es lo primero que debemos de considerar. Adicional, el que debe de llevar un tratamiento antirreflejante sí o sí. Va a permitir una buena transmisión de la información visual. Entonces, estamos hablando de que el niño pueda seleccionar el color, la forma de su armazón con base a su imaginación, al personaje que le gusta, que se sienta cómodo. Como profesional y como papá, utilizar una lente policarbonato de este material. Resistente a impacto, ligera, que el niño pueda desarrollar, como decías tú, sus actividades lúdicas sin ningún problema. Exactamente. Y que le dé seguridad al papá también, o sea, que sepa que no se va a romper y que se le va a ir al ojo ese lente, ¿no? Ahí, si me permites, quiero hacer un breve paréntesis. Para toda la gente que nos está escuchando, un plástico o una mica, siempre en plástico, el riesgo es que si causa un impacto a algún objeto con la lente se hace añicos, entonces puede caer alguna parte de ese añico en el ojo y puede causar una lesión muy importante. Y el lente policarbonato que nos estás mencionando es una lente que es resistente a impactos, que no se va a hacer añicos, que si es muy fuerte el impacto pudiera agrietarse, pero nunca hacerse añicos. Entonces el papá, muy importante, siempre sí o sí, y esto sí no es negociable, es el uso de lentes policarbonatos en pequeños. Continuamos. Totalmente.
Y este tema decía del antirreflejante que le va a permitir también tener una buena transmisión de la información visual porque reduce el reflejo, sientes que no traes algo enfrente, que no hay una barrera frente a tus ojos, le va a permitir esto. Sin embargo, creo que también es importante considerar cuando decimos que el niño tiene que ir cada 6 meses a una valoración. La valoración es visual, pero también me permite valorar en qué condiciones trae los lentes el niño. Ok. ¿A qué me refiero con esto? De que si el niño no le subió a la graduación y el lente está en buenas condiciones, seguramente podrá utilizarlo los siguientes 6 meses. ¿Estarás de acuerdo? Sí, claro. Pero ¿qué pasa? Seguramente también si es un niño que es mucho más travieso, que no tiene el cuidado, seguramente ese lente ya trae rayas, ya trae el armazón chueco, ya viene con el alambre que mencionabas. Entonces me permite a mí como profesional valorar si hay que hacer un cambio en esas lentes. Ojo con esto, no es sobre todo cuando estamos considerando que el niño lleva un tratamiento. ¿Sí me explico? Sí. Hablábamos hace un momento de un tratamiento de control miopía. Entonces, ¿qué sucede con esto? Si el niño ya no está viendo por la zona que debe de ver a través de ese lente, tengo un problema. No esperemos tener buenos resultados. Entonces, papás, no solamente es la valoración visual, sino todo lo que conlleva el uso de lentes, el uso de una corrección, de una graduación. Sí, porque una lente rayada es una lente opaca y al tener una lente opaca, bueno, pues se reduce la calidad de visión y entonces la corrección podrá estar bien corregido en cuanto a la graduación, pero en la parte visual no va a estar siendo efectiva. Totalmente de acuerdo. Excelente, Naye. ¿Dónde te encontramos? Consultas, cuéntanos, redes sociales, o qué hacemos contigo, brujería, o qué rollo, tú dime, ¿cómo te contacta la gente? Espero que sea positiva esa brujería. No, me pueden encontrar en redes sociales como Nayeli Cerón, en Facebook nayeli.cerón.m, en Instagram. Entonces, si ahí tienen alguna duda, alguna consulta, me pueden encontrar por ahí, escribir un mensajito, siempre respondo. Y pues yo quedo a sus órdenes, José Ángel, si hay algo más que ellos quieran saber y que no se haya tocado en esta charla, pero creo que tocamos los puntos más importantes. Claro, gracias. No, gracias a ti por la participación y bueno, a toda la gente que siga creciendo esta comunidad, que lo único que pretendemos es crear un poquito de conciencia en todo nuestro México, que hay una cantidad muy importante de millones de mexicanos que aún no han sido corregidos por temas de economía o simple y sencillamente por temas de ignorancia. Entonces, muy importante el tema que hoy nos has traído, la valoración de nuestros infantes, que son el futuro de nuestro México. Naye, muchas gracias. Y a ti que me estás escuchando en Spotify o nos estás viendo en YouTube, comparte para que más mexicanos puedan ver con mayor claridad. Yo soy Ángel García y nos veremos muy pronto. Muchas gracias, un placer. Naye. Hasta luego, muchísimas gracias. Cuide su visión.